Impresora TMU 220. Esta impresora corresponde a una máquina de cabezal matricial que opera en base a un rollo de papel, cubierta frontal, cinta, unidad de cúter que corresponde a la unidad A. En la parte frontal se encuentra el panel de control con botón de encendido, alimentación de papel y LED correspondiente a mensajes de la máquina. En la parte frontal se encuentra ubicado el botón de encendido, el LED de power, LED de error de papel y el botón de alimentación. En la parte posterior se encuentra ubicado el rollo de papel, sistema de rodillos de avance de papel y unidad de cúter. No todos los modelos de TMU 220 están equipados con esta unidad de corte de papel. En la parte posterior se encuentra ubicado la interfaz. En este caso corresponde a una interfaz paralela. También podría estar equipado este modelo con una interfaz serial RS232C o con una interfaz opcional USB o Ethernet. Conector de cajón de dinero, conector de alimentación. Por defecto, la máquina viene equipada con una cinta que puede ser monocromática o bicolor, como es este caso, cable de alimentación de acuerdo al tipo de interfaz incorporada, cable de poder y un adaptador AC de 1 ampere. Este adaptador puede ser reemplazado comercialmente por otra fuente de poder que corresponde a la PS180 de 2 ampere, especialmente para algunas configuraciones de comunicación que requiere mayor consumo de electricidad. Desarme de la impresora TMU 220. En primer lugar, debe retirar la cubierta correspondiente al rollo de papel. Luego retira la cubierta de la cinta. Al remover estas dos unidades, retire los tornillos correspondientes para poder retirar la carcasa superior. Para remover esta cubierta, saque estos dos tornillos, 1, 2, 1 y 2. Desde este costado, suelte este tornillo sin necesidad de sacarlo. Luego, libere estos seguros, 1, y en el otro costado, presione estos dos seguros, uno en esta posición y un segundo seguro ubicado en este lado.
existe un seguro que fija como eje el botón de la tapa. Este seguro metálico se retira presionando desde el interior de esta forma y retire la cubierta. Retire ahora la cubierta metálica inferior con 1, 2, 3, 4 tornillos. Este tornillo corresponde a la tapa de los tip switch. Retiré la cubierta. En el interior se encuentra ubicada la unidad de mainboard, botón de encendido, interfaz de comunicación y los conectores de alimentación y cajón de dinero. Para retirar la cubierta de la cinta se debe utilizar un destornillador para presionar desde este ángulo y debe presionar un plástico correspondiente al eje de la tapa de cinta hacia afuera. Igual al otro costado, presionar hacia afuera la segunda guía de la tapa de cinta, presione hacia afuera. De esta manera puede retirar esta cubierta al remover estos dos costados. Presione ambas guías desde los costados. 1, 2. Y remueva la cubierta de la cinta. Estos son los seguros que hay que presionar hacia el costado. 1 y 2. Para retirar la carcasa es necesario remover dos tornillos ubicados en esta posición, 1 y 2. Estos tornillos están fijando la carcasa plástica al chasis metálico, por lo tanto son de hilo fino. Enseguida, la forma de remover la carcasa corresponde a levantar esta cubierta y tener la precaución de remover estos dos seguros, 1 y 2. En este punto debe tener la precaución de levantar presionando ambos costados del switch de encendido. Además, desde la parte superior, abra la guillotina y verifique que la carcasa debe pasar a través de este seguro hacia arriba. De esta forma, y retire la carcasa superior. De esta forma queda a la vista el mecanismo de impresión completo, panel de control y unidad de mainboard.
Este modelo de TMU 220, el modelo A, tiene la posibilidad de colocar dos rollos de papel, uno en la bahía estándar y un segundo rollo de papel en esta sección que corresponde al rollo de auditoría. Además, cuenta con un sistema de guillotina automática de corte completo y corte parcial y una guillotina de corte manual. En esta unidad, para remover la unidad o bahía correspondiente al rollo de auditoría, implica remover estos tornillos 1, 2, 3 y en el costado, levantando el sistema de avance de papel, remueva estos tornillos 1 y 2. También es necesario remover esta correa de transmisión que engancha el sistema de avance de papel con el motor de avance de papel. Para esto es necesario remover un eje metálico que se encuentra ubicado junto a este engranaje y que se remueve retirando esta cubierta plástica. Como se puede apreciar, esta cubierta plástica es autoadhesiva y en el interior se encuentra ubicado el eje que por efecto de tensión de la correa se mantiene esta posición, pero una vez liberada la correa se desplaza y se puede retirar. Retire los 3 tornillos posteriores . Levante estas unidades . Cuatro, 5. De esta forma puede retirar esta bahía y liberar a continuación el eje desde el interior. Presione desde el interior el eje y retire para poder levantar el engranaje. Antes de retirar la unidad de cúter, es importante verificar el paso de los cables correspondientes al sensor y al motor. Ubíquelos a través de esta sección, levante, verifique desde el interior estos seguros 1, 2, 3, pasa sobre esta pieza plástica, sigue la ruta hasta este orificio y se fija mediante estas cintas adhesivas, ingresando a la mainboard a través de esta ranura para llegar finalmente a los conectores.
Si no cumple este procedimiento, podría dañar los cables al momento de cerrar la tapa una vez ensamblada la máquina. Retire los cables correspondientes a la unidad de cúter. Retire las dos cintas adhesivas. En esta sección el cable va cubierto. Y remueva de estos dos seguros. Ahora puede retirar la unidad de cúter removiendo dos tornillos ubicados en el interior. El mecanismo de la unidad de cúter es uno de los dispositivos que puede fallar en la TMU 220 producto de suciedad en su interior. Para eso es necesario remover este tornillo Preste atención a que en la parte inferior existe esta ranura curva y un dispositivo que se desplaza al girar el engranaje del motor. Este dispositivo debe ser ajustado al momento de reensamblar la unidad. Levante la cubierta. En el interior se encuentra la guillotina, que debe estar libre de suciedad y restos de papel. El motor, el engranaje principal y el engranaje del motor, que deben estar limpios y lubricados. Esta guía, que se desplaza junto con el engranaje principal, calza en este punto de la guillotina que realiza este movimiento para el corte total o corte parcial. Para remover el soporte de la unidad de cúter es necesario remover dos seguros ubicados a los costados y este resorte. Remueve el resorte y los seguros 1 y 2.
Para retirar los componentes electrónicos correspondientes a mainboard, placa de conectores y la interfaz de comunicación, debe retirar los siguientes tornillos. En primer lugar, la interfaz Connect IT se fija con estos dos tornillos, 1 y 2. Y la interfaz se retira de esta forma. Este módulo es denominado Interfaz Connect IT y puede ser reemplazado por distintos modelos: Ethernet, USB, paralelo, serial. Para retirar la mainboard, saque estos tornillos 1, 2, 3, 4 y retire los cables. Retire tornillos correspondientes a la placa de conectores, un detalle importante: el cable correspondiente al cabezal pasa a través de un toroide que se fija al chasis. Y retire la unidad de mainboard. Para retirar el mecanismo completo del chasis metálico inferior, es necesario remover los tornillos de fijación, pero además preste atención a la forma del paso de los cables. A través de esta ranura, el paso del cable correspondiente al cabezal en esta posición, y en el otro costado, este cable pasa a través de esta ranura por la mainboard. En la parte frontal retire estos dos tornillos, 1, 2. En la parte posterior retire este tornillo, 3, 4. Y en la parte inferior del mecanismo, dos tornillos más, 5 y 6.
y retire el mecanismo del chasis metálico. Para remover la cubierta correspondiente al cabezal de impresión, debe retirar este seguro, desplazar el mecanismo hacia la izquierda y retirar este resorte. Deslice hacia un costado y levante. En el interior se encuentra ubicado el cabezal de impresión, eje guía de desplazamiento de carro, sistema de arrastre de cinta y sensor de carro. Para retirar el cabezal, saque el tornillo ubicado en esta sección, en la parte frontal del cabezal, y remueva. Tenga cuidado con la posición en la que debe estar montado posteriormente el cable plano. Y retire el cabezal. Para retirar el carro, debe tomar en consideración algunas recomendaciones. Los bushings de calibración, ubicados a ambos costados, deben ser removidos para retirar el eje guía de carro. Esto implica perder el ajuste de Platen Gap, que debe ser posteriormente realizado mediante una herramienta de calibración, un thickness gauge de 0,45 milímetros. La segunda calibración corresponde al ajuste de la tensión de la correa. El ajuste de tensión de la correa debe realizarse mediante un dispositivo de tensión ubicado en este costado, soltando los dos tornillos que se ubican bajo el eje guía, tal como está indicado en el manual de servicio, ejecutando la tensión hacia un costado y apretando los tornillos cuando la tensión corresponda a 7,35 Newton. Los bushings de calibración que fijan la distancia entre el cabezal y platen, uno en cada costado, es necesario remover desde esta ranura, desplazando el eje guía hacia afuera igual en el otro costado, gire y desplace hacia afuera. 1 y 2. A continuación puede retirar el eje guía de carro
teniendo la precaución de no rayar el frame metálico. Ahora, libere los tornillos que fijan la tensión de la correa . Retire de la polea y del engranaje del motor. Los bushing de calibración tienen una indicación, el del lado derecho POM E4 y el de la izquierda POM E5. Para retirar el sistema de rodillos de avance de papel es necesario remover esta placa ubicada en la parte posterior del mecanismo, sacando estos dos tornillos . Retire esta placa. De esta manera queda expuesto el resorte, un seguro y un segundo seguro ubicado al otro extremo. Debe retirar este eje guía y remover el mecanismo de avance de papel. Remueva la fijación del resorte . Y enseguida retire el eje. Retire levemente hacia los costados y levante el sistema de mecanismo de avance de papel. Retire el resorte. Remueve este seguro. Y deslice el eje hacia el costado. A continuación, retire el soporte posterior del carro que va montado de esta forma y lubricado. Este riel soporta la posición del carro de cabezal. Luego de retirar el carro,
debe retirar los siguientes tornillos: 1, 2, 3. Tornillo número 1, 2, 3. Retiro de polea de ajuste de tensión de la correa. Esta pieza debe ser posteriormente calibrada mediante un medidor de tensión. Retiro de motor de avance de papel y sensor de cubierta. El sensor se fija mediante 3 tornillos: 1, 2 y 3. Preste atención a la posición de este resorte. Y al paso del cable en la parte inferior del chasis metálico del sensor. El motor de avance de papel se fija con 2 tornillos. Debe tener la precaución al momento de ensamblar de ajustar los engranajes sin que quede muy apretado al engranaje reductor. Para retirar la guillotina manual, debes sacar estos 2 tornillos: 1, 2. A continuación, es posible retirar la bahía de soporte de papel que incorpora el sensor de papel. Esta unidad cuenta con 3 tornillos al costado: 1, 2,
3. En el otro costado derecho, 1, 2, más esta pieza que incorpora el resorte correspondiente al sensor de rollo de papel. Y en la parte inferior, un tornillo que fija esta unidad al chasis metálico. Este tornillo es más corto que el resto de la impresora y además cuenta con una golilla de soporte. A continuación retire la guía de soporte del sensor del rollo de papel, retirando estos dos tornillos, 1, 2. Esta guía puede ser montada en 3 posiciones, indicadas por estos orificios 1, 2 y 3. El primer orificio corresponde al rollo de 76 milímetros, 69,5 milímetros y 57,5 milímetros. En cada una de estas posiciones, vuelva a fijar esta pieza con el correspondiente tornillo. Retiro del motor de carro. Este motor se fija con 2 tornillos, 1 y 2. Este orificio permite retirar uno de los tornillos. Recuerde que al reensamblar este motor debe tener precaución con el ajuste de backlash correspondiente a la presión del engranaje del motor con el engranaje reductor. Y la lámina guía del motor. Si necesita retirar la bahía correspondiente al rollo de papel, debe remover primero este engranaje, retirando este seguro. En el otro costado debe retirar estos dos ejes 1 y 2, removiendo los seguros 1, 2, correspondiente al eje superior, y para el eje inferior, seguros 1 y 2. Instalación de motor de carro. Levante la lámina metálica de soporte,
Instale el engranaje y luego ajuste la posición del motor. Enseguida fije con los dos tornillos. Instalación de soporte de rollo. Ubique esta pieza de acuerdo a la medida del rollo de papel y fije con dos tornillos. Fijación de soporte de rodillos de papel. Instale 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tornillos. Instalación de soporte de sensor Near End. Y fije mediante un tornillo ubicado en este punto. Instalación de rodillos de soporte de avance de papel y guillotina manual. Esta unidad cuenta con dos resortes. Instálelos. Y luego fije la unidad con un tornillo a cada extremo, 1 y 2. Instalación de unidad de carro. Esta polea es móvil y debe ser ajustada mediante un instrumento de calibración. Preste atención a que los dos tornillos de fijación son diferentes. Instale en esta posición y luego fije con los tornillos. Al momento de ensamblar esta guía, deje los tornillos sueltos para poder realizar el ajuste una vez que instala la correa del carro. Instalación de carro. Instalación de frame posterior, de soporte de carro y eje guía de carro. Bushing de calibración izquierdo y derecho. Instale el frame de soporte posterior de carro y fije con 3 tornillos, 1, 2 y 3. Instale desde el extremo izquierdo en primer lugar, luego el extremo derecho y fije con los 3 tornillos. Instale la correa de carro en esta posición. Inserte la polea
Desde el costado, inserte el eje guía de carro. Tenga precaución con la posición en la parte posterior del carro y el frame de soporte posterior. Y enseguida instale los bushing de calibración, insertando en la ranura y después girando. Instale y gire. A continuación, mediante este instrumento, debe calcular la tensión de la correa. Desde este punto, debe establecer la tensión necesaria, calculando 7.3 Newton. Y luego, sin soltar la tensión, fijar los dos tornillos que fijan la tensión de la correa. $7,3. Instalación de cabezal y soporte de cinta. El cable plano debe pasar a través de esta guía plástica para quedar en esta posición. Inserte el cable plano en el cabezal. Y luego fije con un tornillo en esta posición. Instale esta unidad teniendo la precaución de calzar en estos dos puntos. Uno, dos. Fije con un seguro de presión desde el interior y en la parte exterior fije el resorte que permite este desplazamiento. Punto de fijación y desplazamiento del soporte de cinta. Instale en esta posición el seguro. Instalación del motor de avance de papel. Fije en esta posición
con 2 tornillos ubicados en estos puntos 1 y 2, y tenga la precaución de realizar un ajuste de backlash para evitar que el engranaje de motor presione con demasiada fuerza el engranaje reductor. Después de instalar el motor, inserte el sensor de la cubierta superior. El chasis metálico cuenta con 2 puntos de soporte que debe calzar en el frame principal, y posteriormente debe fijar con 1, 2 y 3 tornillos. Luego de fijar con los tornillos, instale este resorte en esa posición. Instalación de sistema de avance de papel, rodillos de avance de papel. Se fija en esta posición. Es necesario instalar el resorte, el eje y los seguros 1, 2 y 3. Fije en ambos extremos. El resorte debe quedar en esta posición. Instale los seguros 2 y el de diámetro mayor en este punto. Posición del resorte, seguros, eje, y compruebe la operación. Instalación de unidad de cúter, soporte de unidad de cúter, soporte de cable y chasis posterior. En primer lugar, instale el chasis posterior. Esta unidad se instala desde la parte posterior de la máquina. Y se fija con 2 tornillos. Luego instale la unidad de cúter, inserte el cable en estas ranuras y fije la unidad con 2 tornillos
uno en esta posición y el segundo tornillo en esta posición. Luego de montar la unidad de cúter, debe fijar los brazos en estos soportes 1, 2, además de pasar los cables de esta forma a través de estas guías y en el costado a través de esta ranura para luego insertarlo en la mainboard. La fijación es mediante estos seguros, uno en cada costado de los brazos del soporte. Además, debe instalar esta unidad en esta posición. Y luego el seguro. Para terminar de ensamblar el cúter, instale el resorte en estos dos puntos de fijación. Instalación de frame metálico. Este frame es la base para el mecanismo y se instala en esta posición, y en la parte inferior va instalada la unidad de mainboard. Debe tener especial cuidado con el paso de los cables. La instalación del toroide correspondiente al cable plano de cabezal y los pasos de cable. Instale los 6 tornillos de fijación 1, 2, 3, 4 y los 2 tornillos ubicados en la parte inferior 5 y 6. Instalación de unidad de mainboard y placa de conectores. Instale en esta posición. Y fije con este tipo de tornillos, todos con un seguro o golilla de presión. Instalación de interfaz de comunicación. Inserte en el conector y fije con 2 tornillos ubicados en la parte posterior de la carcasa. Instalación de bahía correspondiente al rollo de auditoría. Para fijar esta unidad, debe prestar atención a estos soportes 1 y 2 que entregan el punto de fijación en el mecanismo. Debe insertar este engranaje de esta forma
y luego insertar el eje. Desde el interior, verifique que calce en este eje y la presión ejercida por la correa de transmisión se encarga de fijar la posición final. A continuación, fije con los tornillos. Instalación de cubierta de mainboard. Debe instalar de esta forma y fijar con los tornillos 1, 2, 3 y 4. Instalación de cubierta. Debe insertar desde la cara posterior tenga la precaución de avanzar estas guías de esta forma en el costado. En este punto debe pasar sobre este eje y finalmente bajar en la parte frontal para fijar con dos tornillos 1 y 2. Instalación de cubierta. Instale de esta forma fijando con dos tornillos 1 y 2, y además instale este seguro se instala en este punto. Finalmente fije con los tornillos. Instalación de cubierta de cinta. Esta unidad cuenta con dos soportes laterales que se fijan al frame principal.